Cozy Heart. Fanfic de My Little Pony. Por Startiev. Capítulo 12. Las viejas páginas de una historia. Y así fue como Starzuel el Barbado desterró a las aterradoras y malvadas sirenas a un mundo alterno, donde quedarían presas para siempre para no hacer más daño a Equestrian y a los ponis que habitan en ella. Él. Fin, dijo una joven Pegaso de color azul mientras cerraba un libro y después levantaba su mirada hacia el salón de clases donde estaba contando la historia a un grupo de pequeños potrillos. Bien. Necesito saber si entendieron el punto de la historia. Flint, ¿podrías decirme cómo es que los pilares vencieron a las sirenas? Un pequeño unicornio alzó rápido la mirada y después vio hacia todos lados con algo de nervios para finalmente hablar. Con la magia de Starzuel, quien abrió el portal y... Error. Básicamente, sí. Eso fue lo que pasó. Pero no del todo. Hubo algo más. Skips, ¿tú podrías decirme? Una pony rápidamente alzó la mirada tras oír su nombre y después de pensar por unos segundos asintió y habló. ¿Por qué Starzuel y los demás pilares eran buenos y las sirenas eran malvadas? Los malos nunca ganan. Jeje. Realmente fue por otra cosa más fuerte que cualquier magia. Fue gracias a la unión de los pilares. Su unión, su amistad logró crear una magia más poderosa y así lograron vencer a las sirenas y desterrarlas. Pequeños ponis, quiero que se graben muy bien que no hay nada más fuerte e inquebrantable como la amistad. Es lo que nos ayuda a ser mejores. La unión entre ponis siempre nos dará fuerza. Si alguien necesita un casco, no duden en dárselo, porque un acto de amistad siempre hará cosas buenas. Es todo por hoy, mis pequeños ponis. Nos veremos mañana. Cuídense, dijo la Pegaso mientras se levantaba y comenzaba a borrar las cosas del pizarrón mientras escuchaba cómo sus pequeños alumnos se iban del salón despidiéndose uno por uno. Al final se quedó solo una pequeña Pegaso que se acercó a la profesora y la miró detenidamente. Pero señorita Star, dijo la pequeña. Fue así que Little Star giró rápidamente su mirada a la pequeña y se acercó. Sí. ¿Qué pasó si un pony no puede hacer amigos? Se queda solo y no puede tener magia. Little Star sonrió y acarició gentilmente la melena de la pequeña con su casco. Todos encontramos amigos tarde o temprano. Ningún pony merece estar en soledad. Siempre necesitamos de alguien tarde o temprano. ¿Por qué la pregunta? Es que no he podido hacer ningún amigo desde que me mudé a Ponyville, respondió la pequeña Pegaso. Aquellas palabras enternecieron a Little Star, quien volvió a sonreír y después sacó de un cajón del escritorio 2 brazaletes. ¿Quién dijo que no tienes amigos?, preguntó mientras se acercaba a esta y tomaba gentilmente uno de sus cascos para comenzar a colocarle uno de los brazaletes. Yo soy tu amiga. Si necesitas de mí, puedes contar conmigo, ¿sí? No lo olvides. Los ojos de la Pegaso se iluminaron de emoción y felicidad al escuchar las
Palabras de Little Star y al ver su brazalete. Aún más cuando vio que Little Star ponía el otro brazaletes en su propio casco, dando a entender que eran un símbolo de amistad. Tras eso abrazó con fuerza a su profesora y después se fue volando. Little Star sonrió al verla irse y nuevamente regresó a borrar el pizarrón. Una vez terminado esto comenzó a ordenar algunos papeles y hojas de actividad para los pequeños. Entre estos tomó el libro que estaba usando para contarles historias y comenzó a dar ojeadas rápidas a las páginas historias que habían en desde la derrota de Nightmare Moon a Cascos de Twilight y sus amigas, la redención de Discord, la derrota del Rey Sombra, muchas historias hasta que llegó a una de las páginas que más llamó su atención. El título de esa historia enseguida hizo que se detuviera en esas páginas. Los 3 villanos de Equestria fue lo que leyó en su cabeza mientras daba una ojeada rápida a las palabras de dicha historia. Rápidamente entendió de qué se trataba. Era la derrota de Chrysalis. Tyrek y Cozy Glow. Ese último nombre le resultaba más que familiar, cada que escuchaba sobre esa historia, sobre ese nombre. Varios recuerdos venían a su mente, algunos buenos, pero otros malos, pero siempre era la misma imagen de aquella Pegaso indefensa, su primera amiga. Incluso sentía algo de culpa, tal vez por haber sido adoptada antes que ella. O en lugar de ella. ¿Qué haces aquí? La escuela ya terminó sus clases por hoy. Puedes irte a casa. Little Star, dijo una unicornio mientras entraba al salón. Era Starlight Glimmer, la directora de la escuela de la amistad. Oh, sí. Solo quería ver qué historia le contaré mañana a los potrillos. Hoy les leí la derrota de las sirenas. Jeje. ¿Las Dazzlings? ¿Las qué? Preguntó Little Star ladeando la cabeza. Oh. Bueno, jeje. Hace mucho tuve la oportunidad de ir al lugar donde fueron desterradas. Son algo populares ahí, pero es lo de menos. Hay personas muy amables ahí dispuestas a darte una mano. Mano. Casco. Caso. ¿Da igual disfrutas del trabajo de profesora sustituta? Preguntó Starlight mientras la miraba. Sí. Claro. Admito que cuando llegué aquí a Ponyville realmente estaba nerviosa. Busqué muchos trabajos sin encontrar nada. Cuando usted me ofreció este puesto, estaba muerta de nervios. Nunca antes había dado clases. Pero me gusta, respondió Little Star. Bueno, realmente necesitábamos a alguien que tomara el puesto de Pinkie Pie durante su embarazo. Aunque ayer la vi en el mercado de Ponyville, dando brincos. Bueno, es Pinkie Pie. El punto o a lo que quiero llegar es. ¿Qué dirías de un puesto permanente aquí? Sé que prometí. ¿Qué sería solo tiempo? Bromea. Claro, me encantaría ser una profesora permanente aquí. Perfecto. En ese caso es oficial. En fin, mañana te entregaré esos papeles y de más
Por ahora ya es tarde. Vamos, te acompaño a la salida, dijo Starlight mientras comenzaba a salir del salón. Little. Star salió tras de ella y caminó a su lado mientras ambas se dirigían a la salida de la escuela de amistad. Durante el camino por los pasillos, aún podían verse algunos ponis y otras criaturas caminar entre los pasillos y saliendo de los salones. Little Star miraba con entretenimiento a cada uno mientras avanzaba. Lo que más le llamaba la atención era una pequeña Kirin que solía siempre salir tarde del salón, donde solía dar clases Sunburst. Como siempre, salía corriendo y con su bolso abierto y mal colgado. Era casi rutinario desde que Little Star había comenzado a dar clases en el lugar. Tampoco tenía mucho tiempo de vivir en Ponyville. Apenas eran unos pocos meses. Tuvo la suerte de ser contratado como profesora sustituta por Trixie debido a una serie de confusiones y por un accidente, pues en sus primeros días en el pueblo, iba saliendo de una entrevista de trabajo donde fue rechazada y en el camino fue atropellada por una Pegaso naranja y de melena morada en un scooter. Esta la llevó a la escuela para ser atendida y todo terminó con la unicornio azul leyendo su solicitud de empleo. Incluso esta aún recordaba con gracia su primera clase en ese salón de pequeños ponis. Ese día estaba muerta de nervios. Pero esos nervios se fueron cuando se le ocurrió un juego para presentarse con los pequeños y ellos con ella. A partir de ahí, se enamoró de lo que ahora era su nuevo trabajo. Starlight. Me da gusto verte, dijo Trixie mientras se acercaba a ellas. Starlight solo sonrió al ver a la unicornio azul y después asintió. Finalmente, llegaron los nuevos artefactos mágicos de Canterlot. También llegaron con una carta de Twilight que es para ti. Todas las demás están emocionadas por su próxima visita, jeje, dijo Trixie mientras hacía entrega de la carta con la magia de su cuerno. Iré a guardarlos. Artefactos mágicos. Claro. Muchas gracias, Trixie. Descansa, dijo Starlight para después seguir su camino con Little Star. Esa entrega es muy especial. Una vez al mes nos traen artefactos desde el castillo para enseñarlos en las clases de magia. Pero esta vez hay uno muy especial. Bueno, son unos collares capaces de intercambiar mentes, jejeje. O algo así. Trixie tardó mucho en lograr convencer a Twilight para que se los preste en una clase, jejeje. Aún me cuesta creer que ustedes hablen seguido con la princesa Twilight, dijo Little Star. Bueno, ambas la conocemos desde hace mucho. Pero puede que tú la conozcas. Pronto, vendrá dentro de pocos días a Ponyville. Por eso las demás profesoras han estado haciendo preparativos. La más ocupada es Applejack. Siempre es la encargada de los deliciosos banquetes en suite. Apple Agrest. Little Star sonrió tras escuchar eso y después negó. ¿Imposible que yo conozca a la princesa que se supone que deba decirle? Lo harás. Más que nada porque esta escuela es de ella, jeje. Tras eso último ambas llegaron finalmente a la salida y ahí vieron como el resto de ponis y otras criaturas se iban. Bien, nos vemos mañana,
Descansa, dijo Starlight mientras se despedía con una sonrisa para después irse en dirección al castillo, que estaba prácticamente al lado de la escuela. Little Star suspiró y después bajó levemente la cabeza. Una vez fuera de la escuela no había gran cosa que hacer, solo irse a casa y quedarse leyendo o simplemente dormir. Su agenda estaba completamente libre. Después de terminar de dar clases, eso la aburría, pues aunque interactuaba con Starlight, Trixie y los demás en la escuela, como tal, aún no hacía amistad con ellos, pues fuera de la escuela, no los veía ni hablaba con estos. Al menos ella sentía que aún no lograba una amistad con ellos. Hasta mañana, Little Star, dijo una unicornio blanca mientras salía de la escuela. Se trataba de Sweetie Belle. Oh. H. Hasta mañana, respondió Little Star. Tras eso la unicornio se detuvo y la volteó a ver para por último acercarse hasta esta. ¿Sucede algo? Pareces desanimada, dijo la unicornio. Little Star negó con algo de nervios y después desvió la mirada. No, no realmente, solo. Estoy cansada, ya sabes, los pequeños tienen mucha energía y a mí ya me truenan los cascos, jejeje, dijo con un leve rubor de vergüenza. Para nada. Conozco cuando un pony está triste. Ven conmigo, quedé en verme con las otras Crusaders. Después de todo también somos nuevas en esto de enseñar en la escuela de amistad. No estaría mal que te nos unas, respondió la unicornio con una sonrisa. Little Star la miró y no pudo evitar aceptar. Después de todo, no tenía que hacer nada más después. Así que de cierto modo, el salir con ellas le dio algo de tranquilidad, pero a la vez nervios, pues fuera de ciertos encuentros en los pasillos de la escuela, no había hablado con ellas, aunque sabía quiénes eran, pues una de ellas la atropelló y por eso ahora trabajaba en esa escuela. Está bien. Supongo que puedo ir, jejeje. Entonces pensé, tal vez no es mala idea colocar un poco de pasas en la receta, pero Big Mac enloqueció con eso. Estoy de acuerdo. ¿Quién pone pasas en una comida así de perfecta? Solo los psicópatas, dijo Scootaloo para después darle un sorbo a su malteada. Oye, ¿de qué lado estás? Respondió Appleblom. Del lado de quienes creemos que poner pasas o nueces en comidas ricas es de psicópatas. Apoyo a Big Mac en esta. Chicas. Ya estoy aquí. Lamento la tardanza. Tuve que ordenar unos cuantos libros antes de irme. Aparte traje a alguien conmigo, dijo Sweetie Belle mientras entraba al local donde estaban las otras dos Crusaders. Sweetie Belle, dijo Appleblom. Qué bueno que llegas. Dile a Scootaloo que las pasas son ¿Vienes con Little Star? Ante este último comentario la Pegaso Azul agachó un poco la mirada seguido de un rubor de vergüenza. Genial. Anden, siéntense, jeje, dijo la pony de melena roja con una sonrisa. Sin
Embargo, Scutalo miró a otro lado completamente apenada. Ya tenía mucho desde que atropelló a Little Star, pero aún así, la poca interacción en ese tiempo hacía que el tema fuese aún de vergüenza para ambas. Sin embargo, Little Star se terminó sentando a su lado después de Sweetie Belle se sentará primero, dejando solo ese lugar disponible. Sí, ya que las cuatro somos nuevas como profesoras en la escuela de amistad. Creí que sería lindo que se nos uniera esta vez, dijo Sweetie Belle. Pero ustedes ya enseñaban ahí antes de que yo llegara, dijo Little Star. Sí, bueno, el día que Scott te atropelló era nuestro primer día y ella llegó tarde, jeje. Por eso la prisa, respondió Appleblom de golpe. Little Star sonrió levemente tras escuchar eso. Básicamente sí. Tenían el mismo tiempo enseñando ahí. Sí. Lo siento por eso, dijo Scott. Calma. De hecho, debo agradecerte. De no ser por eso, tal vez seguiría buscando trabajo. La entrevista de la que salí ese día era la quinta. Supongo que fue un golpe de suerte ese accidente, jeje. Scutalo sonrió con algo de vergüenza para después asentir y finalmente ver a la Pegaso azul. ¿Y bien? ¿Qué te trajo a Ponyville? Bueno. El trabajo. Realmente venía de probar suerte en Ponyatown, pero es una ciudad agresiva con las personas nuevas. Así que estuve trabajando un buen rato como mesera en un restaurante. Creí que sería temporal, mientras encontraba algo mejor, pero no fue así. Quedé atrapada ahí. Así que cuando tuve la chance de venir a Ponyville la tomé. Después de todo, desde pequeña sentía admiración por este lugar. Siempre amélo. Lindo que es, respondió Little Star. Ya veo. O sea que ya habías estado aquí antes, dijo Appleblom. Sí, de niña. Era parte del escuadrón infantil del orfanato Sonrisas en Closedale. Así que venía durante la limpieza del invierno o la llegada del invierno, jejeje. En realidad solíamos ayudar en cualquier estación del año, pero mis favoritas siempre eran la llegada y despedida del invierno, sobre todo porque yo y mi mejor amiga solíamos disfrutar mucho el invierno. Oh. O sea que eres originaria de Closedale. Y Hugh. Sweetie Belle, dijo Appleblom interrumpiendo a la unicornio. Jeje, está bien. Yo no soy huérfana. Bueno, lo era, pero deje de serlo. Hace mucho, una linda pareja me adoptó de niña y bueno, les debo mucho a ellos. Mis padres siguen viviendo en Closedale. De vez en cuando voy a verlos. También tengo un hermano menor, jeje, respondió Little Star. Las tres ponis sonrieron al escuchar lo que contaba la Pegaso, hasta que Scutalo lanzó otra pregunta. Entonces, ¿qué opinas ahora de Ponyville? Digo, ya vives aquí, jeje. Bueno, me encanta, pese a ya ser un lugar famoso por la princesa Twilight. Sigue siendo tranquilo y bastante hermoso, jeje. Ponyville. ¿Era tranquilo?, preguntó Sweetie Belle con sarcasmo, pues recordaba que cuando era niña su hermana y las demás amigas de Twilight se enfrentaban seguido a constantes amenazas en el pueblo.
Las otras dos rieron por la pregunta sarcástica de Sweetie Belle y después devolvieron su mirada a Little Star. Es lindo que te guste aquí. Después de todo este lugar tomó la fama como el hogar de la amistad jeje, ya que, bueno, aquí se formó la princesa. De la amistad dijo Scootaloo. Sí. Creo que es algo que también llegué a admirar de aquí. Me preguntó. ¿Qué sentirán las personas que fueron sus vecinas cuando apenas era una unicornio normal? Bueno. Yo aún tengo varios libros que solía regalarme en corazones cálidos o cumpleaños. Dijo Scootaloo. Big Mac aún conserva esa vieja muñeca. Dijo Appleblom. Bueno. Rarity suele escribirle seguido. Aparte de que suele hacer ropa para los eventos en Canterlot. Así que la vemos de vez en cuando, jeje, dijo Sweetie Belle. Las respuestas de las tres ponis dejaron en completo silencio a Little Star. Parecía que genuinamente todos en Ponyville tenían historias o cercanía con la princesa. Sin embargo, ella solo era una fan. Pero si lo pensaba bien, si tenía cercanía, pues su primera amiga se convirtió en una malvada villana que trató de matar a la princesa. Eso no era un buen consuelo para ella realmente. Vaya. Jeje. Dijo Little Star algo apenada. En fin. ¿Tienen planeado algo para enseñar en clases? Yo pensaba que sería buena idea enseñarle a los niños a cómo patear los árboles para hacer caer las manzanas de un solo golpe como Applejack me enseñó a mí, dijo Appleblom cambiando el tema. Bueno. Yo ya organicé algunos planes. Pedí permiso a Starlight para poder hacer unas cartas y pedir permiso para llevar a los pequeños de excursión al viejo castillo de las hermanas, respondió Sweetie Belle. Ah. Yo solo pensé en hacer actividades en el equipo. Lidio con glifos y esos se pelean cada 2 minutos, respondió Scootaloo. Tras responder, las tres voltearon a ver rápidamente a Little Star, quien se ruborizó rápidamente tras notar eso. Bu. Bueno. Yo. Estoy contándole historias a mis pequeños. Sobre todo las que más resalten el poder que tiene la amistad. Pero ya casi acabo el libro. Las últimas historias que me quedan son las que involucran a los tres villanos, dijo eso último con algo de desánimo. Hey. Sí. Cozy Glow. Ja. ¿Recuerdan cuando nos engañó para ayudarla a estudiar y respondió mal a propósito? Dijo Scootaloo. Sí. Diablos. Realmente era buena manipulando y engañando. Recuerdo que parecía completamente amable e inocente, respondió Sweetie Belle, mientras se cruzaba de cascos. Little Star se sorprendió sobre las respuestas de estas, pues incluso tenían cosas que decir de lo que fue antes su mejor amiga. Sí. También recuerdo cuando nos quedamos en un armario mientras ella atrapaba a Starlight y casi acababa con toda la magia de Equestria, dijo Appleblom. Peor aún, cuando volvió junto a Tireki Chrysalis y casi destruyen la magia. Otra vez.
Bueno, la segunda vez fue más bien destruir Equestria en general. Respondió Scutalo. Sí. Rarity golpeó a Tyrek con una roca. Al menos eso me cuenta ella. Little. Star solo se fue encogiendo más entre hombros mientras las escuchaba. Hablar. El pensar en Cozy Glow la ponía mal. Varios sentimientos encontrados. Por algún motivo uno de estos era la culpa. No sabía muy bien el porqué de eso, pero aún así, sentía como si ella fuese la causante indirecta de que su mejor amiga se haya convertido en una de las ponis más odiadas de la historia. ¿Sucede algo, Little Star? Preguntó Sweetie Belle. Sí. Luces. ¿Incomoda pasa algo? Para eso somos las amigas. ¿Puedes decirnos si algo está mal? Dijo Appleblom. Ah. Amigas. Little. Star miró a las tres mientras podía escuchar el latir de su corazón y comenzaba a sentir levemente más calor en el ambiente. Sí. Amigas. Sé claro. Gracias. Dijo mientras se llevaba los cascos a la cara. Cielos. Pareces estar mal. Salgamos a que tomes algo de aire, ¿quieres? Dijo Sweetie Belle. Little Star solo negó con la cabeza. Lamentamos si esto es incómodo. No es eso. Ustedes son muy lindas y estoy feliz de que Sweetie Belle me hayan invitado. Pero Little Star solo desvió la mirada y suspiró. Vamos. Sácalo. No pasa nada. Al contrario, te ayudará a hablar lo que sea que tengas en mente. Dijo Scutalo. Bien. Es solo que el tema de los tres villanos. Bueno. Cozy Glow. Me pesa un poco. Dijo Little Star. ¿Por qué? ¿Pasó algo en ese entonces? Digo, tenemos la misma edad. Básicamente si viviste esos sucesos como nosotras no. Preguntó. Sweetiebel. Little Star solo asintió pero después respiró un poco y finalmente habló. No. Es eso. De hecho no viví los acontecimientos tan de cercas. Mis padres y yo nos quedamos en Closedale cuando los Pegasos comenzaron a firmar el muro de nubes durante la llegada de los Wendigos. Cuando se unieron a la batalla contra los tres, mi madre se quedó conmigo en Closedale. Solo mi padre fue. Por suerte no pasó nada malo. Pero lo que me pesa es yo. Yo no creo que realmente esa sea Cozy Glow. ¿Qué? Claro que IAR es Cozy Glow, ¿de qué hablas? Preguntó Appleblom. No. La Cozy que yo conocía cuando éramos niñas no era así. Era buena. Me cuesta creer cada que escucho la historia y cada que recuerdo la llegada de los Wendigos. Mi amiga realmente hizo todo eso. ¿Tuve algo de culpa por dejarla sola? Tal vez ella debió ser adoptada en mi lugar. O sea que tú eras su amiga. Dijo Scutalo. ¿Cozy también era huérfana? Eso explica algunas cosas de hecho. Sí. Ambas crecimos juntas en el orfanato que les dije, hasta que me adoptaron y bueno. No volví a saber de ella. Yo le escribía pero mis
Cartas nunca fueron respondidas. Tal vez ese último abrazo que nos dimos fue todo. Ella tal vez se molestó conmigo por haber sido adoptada. No lo sé. Pero aún así, me cuesta creer toda esa historia. Pero no hay duda. Incluso fui a verla en los jardines de Canterlot. Estuve frente a su estatua hace algunos años. Las 3 ponis se quedaron en silencio tras escuchar las palabras de la Pegaso Azul. Así fue por algunos segundos hasta que finalmente Sweetiebel tomó la iniciativa y abrazó gentilmente a Little Star. No. Debes sentir culpa por algo fuera de tus cascos. Cozy era alguien de 2 caras. Lo sabemos por el cómo la conocimos y por lo que hizo. Pero no quiere decir que seas parte de esa mala historia. No eres mala. Tranquila. No siempre habrá amigos buenos. Sí. No todos los amigos son buenos o para siempre. Pero aún así, habrá nuevas amistades. Como nosotras, dijo Appleblom mientras miraba a Little Star para después unirse al abrazo. Sí. No cargues con el peso de algo que tú no hiciste ni causaste. Ánimo. Dijo Scutalo para después también unirse al abrazo. Little Star sintió el abrazo de las 3 y por primera vez después de mucho tiempo realmente sintió nuevamente la calidez de la amistad. Pues sí. Había hecho amigos antes, después de haber sido adoptada, pero como tal, nunca pudo desarrollar amistades duraderas o realmente valiosas. Pero ahora, estando en ese abrazo, podía sentir la esperanza de que tal vez era la llegada de una verdadera amistad. Así que finalmente lágrimas comenzaron a salir de sus ojos para finalmente abrazar a las 3 usando sus alas. Gracias.